Un cordial saludo nuevamente para todos. Damos seguimiento al contenido de la clase con el género Streptococcus. Vean en esta primera imagen de introducción los tres aislamientos de Streptococcus que se van a diferenciar por su tipo de hemólisis. Tenemos dentro de los más importantes clínicamente los alfa hemolíticos con Streptococcus pneumoniae, que sería la hemólisis parcial con su efecto verduzco. La beta-hemólisis, que sería la hemólisis completa alrededor de la colonia con Streptococcus pyogenes, siendo de los principales agentes dentro del género, y Streptococcus gallolíticos, que pertenece al grupo bovis y no presenta hemólisis. Entonces, la hemólisis es uno de los componentes más importantes para la separación y diferenciación de los Streptococcus aislados a partir de muestras clínicas. Veamos las generalidades y taxonomía de Streptococcus. Son cocos catalasa negativo, van a crecer en cadenas en medio líquido, son anaerobios facultativos por la ausencia del grupo en esta proteína que entonces no va a permitir que se haga una cadena respiratoria. El 5% de CO2 en Streptococcus sí es necesario. En muchas especies, si bien pueden crecer sin CO2, su presencia va a favorecer el crecimiento y la caracterización fenotípica con las características coloniales correctas. Entonces sí se prefiere utilizarlo en la mayoría de los casos, salvo en escenarios muy específicos, por ejemplo, el estudio de una faringitis aguda buscando Streptococcus pyogenes. En ese caso sí no se requiere el CO2. La temperatura óptima de crecimiento es 37 grados centígrados. Utilizan un metabolismo fermentativo de carbohidratos con una fuerte acidificación del medio. Entonces, el medio de cultivo que utilicemos para enriquecer Streptococcus tiene que tener un buffer lo suficientemente estable con capacidad para contrarrestar todo el ácido que se produzca. En este caso tenemos el medio Todd-Hewitt que se utiliza para el aislamiento de Streptococcus agalacti, que en su formulación tiene un fuerte poder bufferizante. Van a haber más de 100 especies en el género Streptococcus, pertenecen al orden Lactobacilares y a la familia Streptococcaceae. Ha habido cambios en taxonomía, sin embargo esta es la más actual. La clasificación, si bien tenemos la clasificación taxonómica, lo más práctico y de utilidad clínica es referirnos a la clasificación fenotípica. Tenemos tres características importantes: la hemólisis, morfología colonial y grupo Landsfield. Utilizar estos tres criterios nos va a permitir, a grosso modo, entender a qué grupo pertenece ese Streptococcus y realizar las pruebas complementarias que sean requeridas. En cuanto al grupo Landsfield, si bien está muy caracterizado, realmente no es de interés clínico en la práctica diaria realizar la serotipificación. Es más importante que nos refiramos al grado de hemólisis y la morfología colonial. ¿Por qué? Porque puede variar el grupo Landsfield en diferentes grupos de Streptococcus y esto nos va a entorpecer un poco la marcha analítica. Sin embargo, si desarrollamos un buen ojo para analizar las características coloniales y el tipo de hemólisis, podemos establecer esa clasificación inicial de a qué grupo pertenece. Tenemos dos grandes grupos. Están los Streptococcus piogénicos y los no piogénicos. Antes se hablaba de los beta-hemolíticos y los no beta-hemolíticos. Sin embargo, es lo correcto referirse a piogénicos y no piogénicos porque puede variar, si bien el tipo de hemólisis, inclusive dentro de los piogénicos se supone beta-hemolíticos, pero hay unos cuantos que tienen otro tipo de hemólisis. De igual forma, los no hemolíticos, sí hay unos cuantos que pueden tener ciertas trazas de hemólisis. Entonces, es lo correcto, piogénico y no piogénico. Tenemos en el primer grupo Streptococcus piógenes, agalacti y disgalacti subespecie equisimilis. Esos son los tres más importantes con implicaciones clínicas en el ser humano. El piógenes es grupo A, agalacti es grupo B y el
Galacti es grupo A. Los estreptococos no piogénicos, aquí metemos todo el grupo de los estreptococos grupo viridans. Esa es una clasificación coloquial, sin embargo, responde a todos los estreptococos alfa hemolíticos que no entran en la clasificación anterior. Tenemos diferentes grupos, el grupo Anginosus, Mitis, Bovis, Oralis, Salivarius, en fin, son varios grupos que responden a esta característica de los estreptococos alfa hemolíticos. Algunos son beta hemolíticos y otros no tienen hemólisis, pero la característica más importante para diferenciar entre un grupo y el otro va a ser el tamaño colonial. Entonces vemos que los no piogénicos van a tener un tamaño menor a 0.5 milímetros de la colonia y sería la flecha que no está rellena, la colonia más pequeña, y la flecha blanca rellena va a responder a un aislamiento de un estreptococo piogénico, cuyo tamaño va a ser mayor al 0.5 milímetros el tamaño de la colonia. Entonces, reconocer este tamaño colonial nos va a dar la clave inicial de a qué grupo pertenece, sea el piogénico o el no piogénico. En esta tabla vemos nuevamente la clasificación por grupo Landsfield, hemólisis, nombre común y enfermedades asociadas. Vemos nuevamente que el grupo Landsfield es conservado en las primeras especies y cuando hablamos del grupo Viridans, que engloba los estreptococos, grupo Anginosus, Mutans, Mitis y Salivarius, el grupo Landsfield es sumamente variable, entonces no nos va a funcionar para una clasificación. Epidemiología y transmisión de Streptococcus. Veamos los grupos de microorganismos con mayor relevancia clínica en humanos. Streptococcus pneumoniae, Piógenes agalacti, que son los piogénicos, y finalmente Streptococcus grupo viridans como un todo. Tenemos que las infecciones por Streptococcus pneumoniae son en tracto respiratorio, en sistema nervioso central, y estas obedecen inicialmente a un estado de portador. Ese portador es asintomático del 30 al 70% en niños y menos de 5% en adultos. Una vez que se instaura la bacteria como colonizante por el estado de portador, puede desarrollar infección. ¿En qué grupos de riesgo? En niños y adultos, y se transmite a través de gotas o contacto directo. Cuando hablamos de Streptococcus piógenes, que se asocia de igual forma a infecciones en tracto respiratorio superior y piel y tejidos blandos, tenemos el estado de portador en orofaringe en el menos del 5% de los adultos, pero también forma parte de la microbiota transitoria de la piel, y de ahí su importancia y relevancia en infecciones de piel y tejidos blandos. El grupo de riesgo va a ser adultos mayores de 65 años que están en riesgo de generar
una enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes. La transmisión va a ser de igual forma por gotas o contacto directo. El espectro de infecciones de Streptococcus agalactiae va a ser principalmente en el escenario del embarazo, con complicaciones tanto en el neonato como en la gestante posparto. Tenemos el estado de portador asintomático tanto en el tracto urogenital como en gastrointestinal. Vamos a encontrar a la bacteria del 10 al 30% en hombres y mujeres, y gestantes versus no gestantes de igual forma. Es decir, no hay una diferencia significativa entre el estado de embarazo para que haya un mayor grado de colonización, y tampoco si es hombre o mujer. El grupo de riesgo va a ser niños menores a 1 año y adultos mayores, mayor a 65 años. La transmisión, si hablamos de las infecciones neonatales, puede ser perinatal, prenatal y postnatal. Postnatal por contacto de la madre y el personal de salud con el bebé. El factor de riesgo más importante es la colonización que pueda tener la madre durante la gestación, y todos los esfuerzos del tratamiento y el screening van a ir en esa línea de eliminar el estado de colonización o prevenirlo para que no se dé la infección neonatal. En cuanto a Streptococcus grupo virions, aquí metemos todos los demás subgrupos. Son microbiota de membranas mucosas y en este sentido son colonizantes. Los vamos a encontrar tanto en mucosa de cavidad oral, gastrointestinal y otras mucosas del ser humano. Es importante que su grupo de riesgo va a ser pacientes con inmunosupresiones, es decir, se comportan como colonizantes que pueden generar infecciones oportunistas cuando el paciente tiene alguna condición de base. La transmisión, sí hablamos de un contagio de Streptococcus mutans de madre e infantes por secreciones orales durante la infancia, y también el resto de infecciones podemos hablar de una infección endógena por la presencia en un sitio anatómico como microbiota. Por ejemplo, la microbiota oral, que puede generar una infección endógena por una abrasión a través de la cavidad y irse a torrente sanguíneo para finalmente desarrollar una endocarditis. Sí es importante que no se asocien a zoonosis las infecciones por Streptococcus grupo virions, pero sí hay una excepción que sería Streptococcus suis. Importante que el grado de colonización y de portación asintomática va a aumentar en adultos. De este 5% puede aumentar considerablemente en adultos que desarrollan sus actividades económicas en cuidado de niños, por ejemplo, en guarderías y centros de educación. Estudiemos ahora el espectro de infecciones del género Streptococcus en seres humanos. Iniciemos con Streptococcus pyogenes y su significancia clínica. Tenemos el estado de portador asintomático, como hablábamos anteriormente, a nivel de piel y tracto respiratorio superior. Este va a ser el foco de ingreso y el reservorio para que se genere la infección. Y las infecciones propiamente van a estar mediadas por toxinas y exacerbación de la respuesta inmune. De ahí se va a dar la sintomatología asociada. Tenemos que las infecciones más comunes son la faringitis y el impétigo. La faringitis del 5 al 30% de los casos van a corresponder con una infección por Streptococcus pyogenes. El resto de las faringitis en menor medida van a ser por otras bacterias, pero la gran mayoría se explica por infecciones virales. Las infecciones invasivas van a estar comprendidas por una sepsis, inicialmente una bacteriemia que se desarrolla a sepsis y es un cuadro bastante severo. Las infecciones de tejidos blandos profundas tenemos celulitis, erisipela y fascitis necrotizante, y otras infecciones poco comunes como osteomielitis, artritis séptica, neumonía, meningitis, endocarditis, pericarditis e infecciones neonatales severas. Las toxinas en Streptococcus pyogenes van a ser responsables del daño severo que se da
en los espectros infecciosos de esta bacteria. Tenemos toxinas eritrogénicas y superantígenos. Las eritrogénicas van a ser responsables del cuadro de fiebre escarlatina, que de paso es raro en la actualidad y tiene en pocas ocasiones exacerbación sistémica. Los superantígenos van a inducir una respuesta masiva de citoquinas, que se puede desarrollar en un síndrome de shock tóxico por Streptococcus, que ya está ampliamente caracterizado y se acompaña en la mayoría de los casos de fascitis necrotizante. Va a ser este cuadro destructivo a nivel tisular en miembros tanto inferiores como superiores, que tiene una evolución bastante rápida. Complicaciones postinfecciosas. Estamos hablando de complicaciones no supurativas como el cuadro inicial, que se dan después de haberse resuelto la infección inicial de Streptococcus. Tenemos la glomerulonefritis y la fiebre reumática. Estas generalmente se detectan a través de una prueba convencional y sencilla como el ASO y responden la glomerulonefritis a una infección inicial tanto en tracto respiratorio como en piel, y la fiebre reumática únicamente a una infección inicial en tracto respiratorio superior. En cuanto a la serotipificación, tenemos que la proteína M de superficie nos va a hablar de la virulencia de las cepas. Tenemos que los serotipos M1 y M3 responden a cepas altamente virulentas y se han encontrado en más del 50% de los casos de infecciones severas como las que vemos en las fotografías. Sin embargo, también se ha visto la presencia de estos serotipos en infecciones que no son severas, lo que nos habla de que hay determinantes del huésped que van a ser importantes para que se desarrolle verdaderamente un cuadro severo por piógenes. Tenemos la edad. Niños y adultos mayores son el grupo de riesgo y un factor muy importante, el estado de comorbilidades. Si tenemos diabetes mellitus, cardiopatías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, HIV en su estado de portación o enfermedad avanzada, alcoholismo y el uso de drogas intravenosas son factores primordiales para que se dé inicialmente la infección severa por Streptococcus pyogenes. Por su parte, Streptococcus dysgalacti, subespecie X-similis, va a tener un espectro de infecciones y factores de virulencia similares a Streptococcus pyogenes. Vamos a tener las mismas infecciones con otra serie de toxinas, pero el espectro clínico y su importancia es la misma, exceptuando la fiebre escarlatina, que sí va a ser un cuadro específico de Streptococcus pyogenes. Las infecciones por Streptococcus agalacti hablábamos que son neonatales invasivas y algunas infecciones en adultos. Las neonatales invasivas las vamos a dividir en inicio temprano e inicio tardío. Las de inicio temprano se desarrollan antes del día número 7 y son sepsis y neumonía. Y cuando se dan del día 7 a los 3 meses, son sepsis y meningitis los cuadros que más se presentan. El factor de riesgo importante va a ser la colonización durante la gestación, y la prevención de la infección va a ser la profilaxis 4 horas previo al parto. ¿Cómo logramos esto? Con un sólido programa de tamizaje neonatal donde detectamos el estado de portador y colonizante del tracto gastrointestinal en mujeres, y le damos la profilaxis 4 horas previo al parto. Es decir, cuando hacemos el tamizaje de Streptococcus agalacti en nuestros laboratorios, el tratamiento no se le da en ese momento, sino se hace una anotación, una nota médica en el expediente, y en el momento del parto se le da el tratamiento que sería de base ampicilina. Cuando hablamos de infecciones en adultos, tenemos que en el posparto se desarrollan ciertas complicaciones en la mujer, y en el estado de inmunosupresión o comorbilidades, las mismas comorbilidades que veíamos anteriormente. ¿Cuáles son las infecciones que tenemos en este caso? Neumonías, bacteremias, meningitis, endocarditis, infección de tracto genitourinario, infección de piel y tejidos blandos y algunas osteomielitis. Es importante que reconozcamos que podemos tener aislamiento de Streptococcus agalacti en tracto genitourinario, en un urocultivo, y
puede responder a la sintomatología que tiene el paciente. Sin embargo, sí tiene que estar asociado a algunos factores de riesgo, principalmente la edad. Lo encontramos en adultos mayores a 65 años, y si tiene una implicación clínica, es decir, si debemos reportarlo como corresponde. Las infecciones por Streptococcus pneumoniae se ubican en tracto respiratorio superior, inferior y algunas en sistema nervioso central. ¿Cuáles son las más comunes? La otitis media, esa es la infección más frecuente y típica por Streptococcus pneumoniae. En segundo lugar, vamos a tener la neumonía adquirida en la comunidad y en menor medida, pero se presenta la meningitis que va a atacar a niños y adultos. El 30% del rendimiento en hemocultivos es importante, es decir, que siempre que se tome líquido cefalorraquídeo por un diagnóstico de meningitis, debemos acompañarlo con hemocultivos, ya que es probable que lo detectemos a este nivel. Otras infecciones importantes, pero menos frecuentes, son la sinusitis, peritonitis y endocarditis por Streptococcus pneumoniae. La vacunación ha tenido un impacto positivo en las infecciones y en la epidemiología molecular como tal de estas infecciones. Vamos a tener una reducción significativa en las infecciones invasivas y un cambio de serotipos de infecciones invasivas y no invasivas. Es decir, se siguen presentando las infecciones, pero los serotipos y las características de virulencia de estas cepas han cambiado con el tiempo por impacto propio de la vacunación. Acá empezamos a ver la significancia clínica de los diferentes grupos de Streptococcus grupoviridans. Tenemos a grupo mitis y su espectro de infecciones va a ser endocarditis de válvula nativa y válvula protésica, en mayor medida la válvula nativa. Es importante conocer que este tipo de endocarditis es sumamente rara, tiene de 2 a 10 casos por 100,000 habitantes al año, una incidencia muy baja, y se presume que el evento iniciador va a ser una lesión que se va a dar en el endotelio vascular o en el endocardio. Es importante también su presencia de infecciones de grupo mitis en neutropénicos por tratamiento de quimioterapia, donde puede desarrollarse una sepsis y una neumonía fulminante. La significancia clínica es principalmente que es comensal de cavidad oral, tracto genitourinario y tracto gastrointestinal. En genitourinario principalmente en mujeres. Va a ser microbiota transitoria de la piel de igual manera y es contaminante frecuente de hemocultivos cuando lo encontramos en este tipo de muestras. Entonces, es importante que tengamos claro, las infecciones por grupo mitis se van a reducir a estos cuadros clínicos, una endocarditis principalmente en válvula nativa y en pacientes con una inmunosupresión de tipo celular, principalmente una neutropenia por quimioterapia. Fuera de este contexto, tener muy presente que su papel va a ser principalmente de colonizante y comensal de mucosas y piel, y reportarlo fuera de un contexto de estas infecciones puede ser bastante adverso, principalmente porque acarrea altas tasas de resistencia a penicilina. Entonces puede complicar el escenario si lo reportamos fuera de un contexto clínico adecuado. La significancia clínica de Streptococcus grupo anginosus va a ser propia de abscesos, infecciones tipo absceso en cerebro, orofaringe y cavidad abdominal. Si hay una asociación propia de cada especie con un sitio anatómico, tenemos que Streptococcus anginosus se va a encontrar en tracto urogenital y gastrointestinal, constellatus en tracto respiratorio y intermedios en cerebro e hígado. Fuera de este contexto, importante tener en cuenta nuevamente que son comensales de orofaringe, gastrointestinal y tracto urogenital. No se asocian a infecciones invasivas, únicamente infecciones encapsuladas en abscesos, y su implicación en muestras clínicas, si no responden a un absceso y a un escenario y contexto clínico asociado,
van a ser colonizantes y contaminantes de muestras clínicas, ya que vienen de mucosas contaminadas. Las colonias son pequeñas, menos de 0.5 milímetros, generalmente alfa-hemolíticas, y si asociamos esto a su presencia en una muestra con abundante exudado y la presencia de cocos diminutos, algunos en cadenas, es probable que sí respondan a un contexto clínico y tengan una implicación importante para reportarlo y dar tratamiento antimicrobiano. Pero fuera de este contexto de los abscesos, su significancia va a ser incierta y hay que analizarlo con cuidado antes de realizar un reporte. En cuanto a Streptococcus grupos salivarius, sería el grupo con menos implicación en infecciones en seres humanos. Tenemos que Streptococcus salivarius propiamente se ha asociado a algunas neoplasias, se han aislado de sangre y de cavidad oral, y las infecciones que tenemos son simples reportes, es decir, que hay casos clínicos que reportan la presencia de las bacterias de este grupo en infecciones, sin embargo, no hay un rol patogénico claramente establecido. Tenemos que Streptococcus salivarius se ha aislado de bacteriemias de endocarditis y meningitis. Streptococcus vestibularis no se asocia a infecciones en seres humanos, y Thermophilus se asocia a lácteos. No hay reportes de infecciones humanas. Es principalmente presente en productos lácteos. Streptococcus mutans. Su significancia clínica va a ser muy específica de caries dental. Es el principal agente etiológico de la caries dental. Se da primero la colonización oral con Streptococcus mutans entre el segundo al tercer año de vida en países occidentales, donde hablamos de una transmisión materna, esto a través de múltiples análisis moleculares. De hecho, la colonización del niño va a depender de la carga bacteriana que acarrea la madre del Streptococcus mutans. Se dice también que a los 18 años de edad, el 85% de la población va a tener al menos una caries producto de la infección por este microorganismo. Es decir, si bien es colonizante, también se ve como una infección propiamente por Streptococcus mutans. Y la presencia de esta bacteria en cavidad oral, asociado a una microabreación a este nivel, puede generar una translocación del microorganismo con una consecuente bacteriemia, que va a ser importante y desarrollarse en sepsis cuando el paciente tiene alguna inmunosupresión de base. El papel de Streptococcus grupo bovis en infecciones en humanos no está claramente relacionado con la infección como tal. Sin embargo, sí son altos indicadores de neoplasias. Cuando aislamos de muestras clínicas Streptococcus galloliticus, subespecie galloliticus, se asocia a un desorden gastrointestinal tipo cáncer de colon o una enfermedad hepática crónica, y esta asociación ya está ampliamente estudiada y es de alto impacto. Es decir, que sí se asocia fuertemente, principalmente cuando se aíslan en hemocultivos. Por su parte, cuando se aísla Streptococcus galloliticus subespecie pasteurianus, hablamos que puede haber una meningitis de base. Es decir, no responden propiamente a la infección, pero su presencia sí se asocia a que se desarrolle una de estas condiciones de base. Transporte y conservación de muestras que van a ser analizadas por Streptococcus. Importante que algunas especies van a perder la viabilidad de forma rápida porque son sensibles a condiciones ambientales. Entonces, en estos casos es importante tomar la muestra con una torunda como un medio de transporte. Cuando no tenemos este medio de transporte, y en algunos casos se toma en torunda seca, y no debe sobrepasar las 2 horas para transportar la muestra al laboratorio a temperatura ambiente. El estudio de Streptococcus piógenes en el contexto de una faringitis aguda sí requiere tomar la muestra con una torunda seca. Esto porque viene la muestra acompañada de una flora, de una microbiota de tracto respiratorio superior, y la desecación que provee utilizar la torunda seca va a mejorar el rendimiento
de la recuperación del Streptococcus pyogenes, que no requiere de condiciones especiales para su cultivo. En cambio, si proveemos una atmósfera muy rica y protegida, estaríamos salvaguardando la integridad de toda la flora acompañante de los Streptococcus grupo viridans y otros estreptococos que pueden acompañar a la muestra, y de esta forma vamos a reducir el rendimiento propio del cultivo por piógenes. Cuando analizamos Streptococcus agalacti, podemos utilizar un medio de transporte como el Ames o el Stuart, y el medio debe llevarse al laboratorio tan pronto como sea posible. Esto para el diagnóstico de la infección y el estado de colonización durante el embarazo. En cuanto a Streptococcus pneumoniae, generalmente se aísla de una manera correcta en hemocultivos y muestras respiratorias. Sin embargo, es importante utilizar la técnica y valorar en cada contexto el subcultivo ciego, principalmente no en hemocultivos, pero sí en líquidos. Cuando tenemos, por ejemplo, en el medio líquido de una muestra respiratoria o de una muestra de sistema nervioso central, que si viene acompañado por alguna contaminación, el neumonía con otra bacteria, el estado de competición en el cual se va a poner puede desgastar al neumonía, que es bastante sensible, y autolizarse. Entonces se hace un subcultivo ciego, se toma la muestra y se pasa a un medio sólido para lograr así recuperar el microorganismo y que prevalezca la presencia del neumonía. Veamos un poco la tinción Gram para el examen directo de las muestras biológicas. Va a tener un bajo poder diagnóstico por la microbiota residente de cavidades mucosas, en especial para el estudio de Streptococcus, que siempre se va a acompañar de microorganismos en un sitio anatómico. Va a ser sugestivo el examen por tinción Gram en líquidos estériles y muestras respiratorias. Sin embargo, no va a pasar de su carácter sugestivo, ya que no va a poder relacionarse directamente con una infección. No es útil definitivamente para diagnóstico de faringitis. Veamos la primera imagen. Tenemos Streptococcus pyogenes. Sí hay una característica propia del piógenes que, como ya vimos anteriormente, se desarrolla su infección por un cuadro de toxinas. Entonces vamos a tener toxinas que van a destruir los leucocitos y podemos ver una tinción Gram de esta forma, con una destrucción significativa de leucos y la presencia de microorganismos. Sin embargo, esto vendría a ser un hallazgo y no podríamos dar ningún indicativo de infección propia de piógenes con este hallazgo. Siempre el estándar de oro sigue siendo el cultivo de una muestra faríngea y la detección de Streptococcus piógenes en dicha muestra. Para el análisis de Streptococcus pneumoniae vemos que son diplococos gram positivo elongados, lo que se llama lanceolados, donde podemos visualizar en algunos casos la cápsula alrededor. Sin embargo, las cápsulas no siempre están presentes, depende tanto de la cepa como de la muestra biológica y la exposición que haya tenido a antimicrobianos. El valor diagnóstico va a ser de igual forma sugestivo, no va a ser confiable en sitios anatómicos no estériles, y es importante las coinfecciones virales. Siempre una infección por Streptococcus pneumoniae que sea respiratoria puede ir de la mano de una infección viral, y el análisis de la tinción Gram no nos va a dar esa información. Cuando vemos Streptococcus pneumoniae en una muestra de líquido cefalorraquídeo, aquí su valor sigue siendo sugestivo, sin embargo, es un poco mayor que en una infección respiratoria. Si hay exposición previa a antibióticos, puede verse como Gram positivo débil o como Gram negativo, y eso es importante considerarlo. En cuanto a Streptococcus grupo anginosus, si vemos cocos diminutos o en grupos o cadenas, y principalmente en muestras tipo abscesos o líquido peritoneal, aquí también va a ser una indicación de que puede estar relacionado con una infección por Streptococcus grupo anginosus y sigue siendo de carácter sugestivo. Sin embargo, como lo veíamos, anginosus es sinónimo de abscesos, y su presencia en una muestra con abundante exudado nos da las características para hacer un diagnóstico mediante todas las técnicas posteriores de identificación
de la especie y su PSA. En cuanto a detección antigénica de las diferentes especies de estreptococos, veamos lo siguiente. En cuanto a estreptococos piógenes, los beneficios va a ser un diagnóstico temprano que va a aliviar los síntomas, principalmente de una faringitis, y va a evitar las secuelas. Reduce también la transmisión y el estado de portador en pacientes para que pues, no se propague la infección. Sí, representa un beneficio importante, sin embargo, hay que considerar que un resultado negativo por una prueba antigénica debe confirmarse con cultivo. Entonces, los criterios técnicos tienen una sensibilidad del 70 al 96% y un valor predictivo positivo subóptimo. Entonces, esto nos va a llevar a sobretratamientos y es lo que precisamente querríamos evitar haciendo diagnóstico de estreptococos piógenes. Es decir, más de lo que se debe, vamos a tener que un resultado positivo no se va a asociar a la presencia de estreptococos piógenes, lo que va a llevar a un tratamiento antibiótico cuando no es necesario. En cuanto a Streptococcus agalacti, prescinde de la fase de enriquecimiento y esto es muy importante porque según el CDC y todos los métodos actuales para aislamiento de agalacti en el contexto del gestante, es importante que se haga la fase de enriquecimiento porque va a ser insuficiente utilizar una técnica, aunque sea PCR, de una muestra primaria. Es decir, no vamos a llegar a la carga microbiana correcta para poder detectar la bacteria. Entonces, se presume que siempre es necesario realizar el enriquecimiento, al menos en un caldo como un Todd Hewitt, y posteriormente hacer un PCR. Pero utilizarlo de la muestra primaria puede incurrir en un resultado falso negativo y perder el sentido propio de la técnica molecular. En cuanto a Streptococcus pneumoniae, vamos a tener pruebas para detectarlo en orina y va a ser útil cuando ya se administró antibióticos al paciente, generalmente en el contexto de una meningitis. Se recomienda solo en adultos de forma complementaria al cultivo, es decir, no va a reemplazar nunca a la técnica de gold standard que es la muestra. Los criterios técnicos, sensibilidad del 50 al 80% y una especificidad del 90%. Detecta portadores y no debe usarse en niños menores de 6 años, precisamente por el estado portador de ellos. La detección en líquido cefalorraquídeo tiene resultados que no deben impactar el tratamiento empírico, es decir, que un resultado negativo por la detección de neumonía en líquido cefalorraquídeo no exime al médico de tratarlo si hablamos de una meningitis con las características clínicas del paciente. Estrategias de aislamiento e identificación. Streptococcus nos va a crecer de una manera correcta en agar sangre suplementado con sangre de oveja. Vamos a lograr una diferenciación de hemólisis y del tamaño de colonias si lo enriquecemos también con la atmósfera y temperatura correcta. Atmósfera a 5% de CO2 y temperatura de 35 a 37 grados, donde vamos a analizar a las 24 horas la morfología colonial. ¿Qué vamos a ver en Streptococcus pneumoniae? Son colonias pequeñas, brillantes, húmedas, y el tamaño en sí va a variar del grado de mucosidad que tenga la cepa, este aislamiento propiamente. Puede tener una depresión central y lo vamos a ver en el 80% de las cepas por la presencia de autolisinas de la bacteria. Entonces veamos la figura E que está en el margen superior derecho, donde hay una depresión central en las colonias y eso es altamente característico de Streptococcus pneumoniae. Ahora, como es alfa hemolítico, lo vamos a diferenciar de las colonias de grupo viridans porque esta depresión no la vamos a ver en el grupo viridans, pero si bien hablamos de que solo el 80% de las cepas de neumonía lo van a tener, entonces tenemos que realizar una prueba complementaria que es el disco de Octokin. Importante, lo podemos utilizar a manera de screening y
de indicativo inicial en la muestra primaria. Es decir, podemos poner el disco de Optokin desde la muestra primaria para darnos una idea de que puede haber un neumonía. Sin embargo, la técnica correcta va a ser con un subcultivo. Con el subcultivo vamos a ver el halo de inhibición, donde tiene que ser mayor de 14 milímetros con un disco de 6 milímetros y 5 microgramos de Optokin. Eso es importante, es decir, no cualquier halo va a ser indicativo de Streptococcus pneumoniae. Va a haber falsos positivos del 4 al 11%. Entonces, para aumentar un poco la sensibilidad de la prueba, vamos a confirmar por un método automatizado todos los aislamientos que veamos con un halo de inhibición de 9 a 13 milímetros. Es posible que obtengamos colonias de Streptococcus grupo viridans con cierta sensibilidad a Optokin, sin embargo, no van a tener el halo mayor a 14 milímetros. Ahora, importante que estas técnicas no son finales para nuestros términos. Siempre vamos a utilizar un método automatizado. A nivel de la caja costarricense utilizamos todos el BITEC. Entonces sí va a haber una forma siempre de confirmarlo. Sin embargo, ¿qué vamos a enviar a BITEC? Una cepa donde ya hayamos analizado que es alfa hemolítico y que tiene un halo de inhibición correcto con el disco de Optokin. En cuanto a Streptococcus piógenes, sabemos que es aerobio y que debemos cultivarlo sin la atmósfera de CO2 para inhibir un poco la flora acompañante. Y la prueba complementaria es el disco de bacitracina, donde lo vamos a examinar después de 18 a 24 horas y vamos a buscar de igual forma la zona de inhibición. Aquí sí no hablamos de un diámetro específico, sino cualquier zona de inhibición se considera como un test positivo por bacitracina. También hay algunas pruebas adicionales como la prueba PIR y la prueba CAMP que va a ser positivo en ambos casos. Sin embargo, nuevamente nosotros nos vamos a referir y vamos a continuar la marcha con el método automatizado del BITEC. ¿Qué vamos a enviar a BITEC? Una cepa beta hemolítica, que son colonias grandes del grupo piogénico, y propiamente el automatizado nos va a dar la identificación. Generalmente en estas tres especies, piógenes, pneumoniae y también en Streptococcus agalacti, no hay problemas de identificación y se obtienen buenos resultados con BITEC. Ahora daremos un poco de énfasis al tamizaje por Streptococcus grupo B, es decir, el Streptococcus agalacti. Esto surge con una propuesta a nivel de Costa Rica, una propuesta del laboratorio clínico del Hospital Maternidad Carit, donde realizan este trabajo, detección de Streptococcus agalacti en mujeres de 35 a 37 semanas, propuesta de protocolo de trabajo de laboratorio clínico. Este es uno de los insumos bases sobre el cual se desarrolla el protocolo que trabajamos actualmente y es de fecha 2017. La propuesta estudia las variables analíticas y las condiciones de crecimiento que requiere el microorganismo para poder cultivarse en orden para ofrecer un resultado claro y confiable sobre el estado de portador de la mujer gestante durante el embarazo en cuanto al Streptococcus agalacti. Posteriormente, en el 2018, a nivel institucional se genera tanto un lineamiento técnico como una instrucción de trabajo. El lineamiento técnico incluye todos los elementos de importancia para los profesionales en salud respecto al trabajo del Streptococcus agalacti y su tamizaje en gestantes. Hablamos que es un microorganismo saprófito y que su colonización va a dar un indicio sobre el riesgo que pueda tener la gestante de desarrollar complicaciones, tanto ella como el neonato. Entonces, hay una ventana de oportunidad para tratar este tema y reducir en la medida de lo posible las infecciones neonatales.
De allí surge la instrucción de trabajo propiamente para los laboratorios clínicos, donde incluye claramente cuáles son los medios de cultivo, las condiciones de crecimiento y las condiciones mínimas por las cuales debemos regirnos todos los laboratorios para trabajar el microorganismo. Es decir, estas guías institucionales siempre es necesario tenerlas en cuenta, considerarlas, aprovecharlas y principalmente acatarlas. Si bien pueden tener ciertas deficiencias en aspectos técnicos, la base es importante y siempre se basan en una ventana de oportunidad para ofrecer a cierta población una mejor atención. Y en este caso, si se logra reducir en 1 o 2% las infecciones neonatales, ya eso es una ganancia para el país y la salud de esta población. Entonces, el protocolo va de esta manera. La entrada va a ser el 100% de gestantes en Costa Rica. Ese es el fin, tamizar a todas las gestantes. La energía va a ser la fuerza de trabajo de la institución, tanto el profesional de salud, enfermería como laboratorio clínico. Y los insumos van a ser propios los que cada laboratorio cuente para el trabajo. Se hace el tamizaje en los laboratorios de la caja, donde se toma entre la semana 35 y 37 el hisopado recto vaginal, es decir, ambas muestras, por lo que les comentaba, para lograr la sensibilidad mayor al 97%. Se procesa la muestra en el laboratorio y se emite el resultado, y este resultado se debe finalmente registrar en el EDUS. Anteriormente se manejaba un registro manual de la hoja CLAP, que es un documento de enfermería. Sin embargo, ahora esas anotaciones deben quedar claramente establecidas en el EDUS. ¿Para qué? Para que en el momento que la paciente vaya propiamente a estar en labor de parto se le dé la profilaxis correcta. Entonces, ¿cuál va a ser la salida de todo este protocolo que establezcamos? Pues una prevención de la mortalidad neonatal por infecciones de Streptococcus grupo B. La estrategia de aislamiento del laboratorio clínico la presentamos en este esquema. Inicialmente la muestra se va a inocular en un caldo Todd Hewitt, que es suficientemente bufferizado para soportar la acidez que va a producir el microorganismo, como hablábamos anteriormente. Se va a incubar de 18 a 24 horas de manera inicial. Importante que esos repiques no los hagamos ciegos, es decir, de forma automática a las 24 horas. Si la bacteria no se ha desarrollado, si no hay crecimiento, si no hay turbidez, lo vamos a dejar 24 horas adicionales. Y si tras esas 24 horas no tenemos tampoco crecimiento, reportamos esa muestra como inadecuada y que se requiere repetir, ya que hay una inhibición de los microorganismos. Importante que en el caldo Todd Hewitt vamos a crecer tanto el Streptococcus agalacti como algunos enterococos. Entonces, es muy poco probable que no tengamos crecimiento del todo, aunque haya ausencia de Streptococcus agalacti. Y si el caldo no se pone turbio en ningún momento, lo más probable es que la muestra no se tomó de la manera correcta, es decir, no se tomó ni la muestra vaginal ni el hisopado rectal correctamente. Y no es correcto que emitamos un reporte negativo a este nivel, porque un negativo no va a tener el impacto correcto en este caso. Lo correcto sería entonces repetir la toma de muestra y valorar nuevamente la presencia de agalacti. Entonces, partiendo de que el medio se puso turbio, aquí es donde se podría hacer el PCR. Tenemos técnicas de PCR como el GeneXpert, que trabaja de manera adecuada. Sin embargo, es importante que se empiece a trabajar a nivel del primer enriquecimiento. Se repica la cepa en agar STRB, que sería el medio cromogénico del cual muchos laboratorios han comprado tras compras directas por presupuesto local. Tenemos acá el medio cromogénico, donde vamos a tener colonias rojas, rosadas o pálidas en el medio. Sin embargo, esas colonias y ese color hay que verlo propiamente y aprender a detectarlo y a dominarlo.
Acto seguido vamos a hacer un repique de las colonias sospechosas en un agar sangre, y esto es importante, que ese agar sangre cuando crezca valoremos la pureza, es decir, vamos a verlo a contraluz y vamos a evaluar que todas las colonias tengan un crecimiento uniforme. Y una vez que pasa este filtro, procedemos a montarlo en el sistema automatizado BITEC que tengamos en nuestro laboratorio. También importante que cuando el BITEC nos dé el resultado, vamos a valorar el grado de identificación, porque llegamos en muchos casos a tener un 50-50 y eso es completamente insuficiente para emitir un diagnóstico. Sí sería bueno repetir el aislamiento. El problema que vemos más importante en esta marcha analítica es que cuando hacemos los repiques generalmente se vienen colonias de otros microorganismos, de otros enterococos, que cuesta tener el aislamiento puro a la primera, y tendemos en muchos casos a montar el BITEC con todos los aislamientos iniciales. No evaluamos suficientemente esta pureza y ahí es donde vemos los resultados de los bajos niveles de identificación. Entonces veamos acá la fotografía del agar sangre. Si bien se ve puro, de cierta forma pueden haber microcolonias que si lo montamos de esta forma no nos va a dar la identificación correcta. Ahora, importante que vamos a buscar las colonias beta hemolíticas. Esa es una hemólisis muy característica, es pequeña, circunscrita a cada colonia, no es una hemólisis grande y que se une en forma de halos grandes, como por ejemplo con el género Staphylococcus. Sin embargo, no todos los aislamientos de Streptococcus agalacti van a tener hemólisis, es decir, podemos tener cepas no hemolíticas. Y esas también sería bueno montarlas a BITEC, es decir, que no solo busquemos las colonias que tengan la beta hemólisis. Sin embargo, siempre la clave va a ser que montemos la muestra cuando esté completamente pura en el cultivo del repique del STRB. Por otra parte, también es importante considerar que el reporte debe ser como tamizaje positivo o tamizaje negativo por Streptococcus agalacti. Es decir, no vamos a reportar ningún otro microorganismo, ni negativo por bacterias, ni de ninguna otra forma. Cuando hablamos de tamizajes, un tamizaje al haber hecho toda una técnica de enriquecimiento y amplificar los microorganismos que tuvimos en la muestra inicial, en búsqueda de un patógeno específico, vamos a reportarlo como positivo o negativo por ese patógeno. Y la realización de la PSA de forma de base no se recomienda porque el tratamiento universal va a ser la ampicilina, siendo Streptococcus agalacti universalmente sensible a ampicilina. Utilizaríamos la PSA cuando haya una leyenda en la boleta médica, en la solicitud, donde nos aclaren claramente que la paciente cuenta con alguna alergia a los betalactámicos, en cuyo caso sí deberíamos probar otros antibióticos como clindamicina. Tenemos por acá una prueba complementaria para el diagnóstico de Streptococcus agalacti. Todos conocemos la prueba CAMP, que se lee a las 24 horas tras un crecimiento en atmósfera ambiente y a 35-37 grados centígrados. Se hace con una cepa de Staphylococcus aureus 25923 que va a dar su grado de hemólisis por beta hemolicinas, y cuando se une con el factor extracelular CAMP de Streptococcus agalacti va a generar este efecto como de campana. Es importante que vamos a tener Streptococcus beta hemolíticos CAMP positivos agalacti en el 98% de las cepas. Sin embargo, puede haber algunas que sean CAMP negativo. Además, vamos a tener otros Streptococcus beta hemolíticos que nos pueden dar una prueba de CAMP positivo, como Streptococcus innae, Streptococcus porcinus y pseudoporcinus. Sin embargo, importante que son en cepas animales y que no vamos a tener este interferente cuando trabajemos una muestra para tamizaje en seres humanos. También esta prueba es importante para el diagnóstico de otras especies, pero otros géneros que no vienen ahorita al tema, como Corynebacterium y Listeria monocytorum.
La identificación a nivel de especie del Streptococcus grupo viridans y todos sus diferentes subgrupos ha tenido una limitación importante en cuanto a la identificación fenotípica de los sistemas automatizados, de la misma forma que veíamos con el género Enterococcus. Sin embargo, el BITEC MS, las tecnologías actuales van a resolver el problema principalmente en Streptococcus pneumoniae, que es el más crítico de este grupo, que pertenece al grupo mitis. Vamos a tener una correcta y aceptable clasificación a nivel de grupo, eso sí, y a fin de cuentas es lo que requerimos, saber a qué grupo pertenece para asociarlo a un espectro de infecciones claro. Importante que vamos a tener muchas veces problemas de identificación en BITEC donde no nos dé un cierto nivel de concordancia, pero el reporte es suficiente que lo hagamos a nivel de grupo, que ese sí se está haciendo de una manera correcta. Entonces, podemos reportar Streptococcus grupo anginosus, Streptococcus grupo mutans, grupo salivarius, bovis o grupo mitis. Importante eso, asociarlo a cierta leyenda de reporte donde aclaremos la importancia y la implicación clínica que tiene esa muestra con ese aislamiento. Esto es importante y ese es el papel que tenemos como especialistas en bacteriología, dar una guía más allá del aislamiento, pensando en el escenario en el cual nos desarrollamos, en el contexto del hospital y pensando en quiénes van a verdaderamente recibir ese resultado para tomar la decisión clínica más acertada con la información que podamos proveer al médico en este caso. Las técnicas de tipificación molecular en este caso tampoco tienen un uso clínico terapéutico definido, van a quedar dirigidas a laboratorios de referencia para estudios epidemiológicos, ver la evolución de la resistencia, no tanto en este caso, pero sí el estudio de las cepas clonales y el desarrollo de brotes. Además, sí han sido importantes para los ensayos de eficacia de la vacunación, es decir, ver la presencia y ausencia de ciertos genotipos y serotipos a través de las jornadas de vacunación que se han hecho a nivel mundial. En cuanto a la terapia antimicrobiana de Streptococcus, es primordial que primero veamos unos aspectos técnicos de las tarjetas de sensibilidad que tenemos del BITEC. Me enfoco en BITEC porque es la metodología que más manejamos a nivel de laboratorios clínicos en el país. En la licitación anterior teníamos la tarjeta de PSA de gram positivos y la tarjeta de PSA de Streptococcus como tal. Utilizábamos la de gram positivos para infecciones por Streptococcus agalacti que fueran propios de tracto genitourinario, principalmente por los antibióticos que traía esa tarjeta, y dejábamos la tarjeta ST03 para agalacti en todos los demás sitios anatómicos y todos los demás Streptococcus, principalmente porque traía un nivel de detección de ampicilina, bencilpenicilina y otras penicilinas, así como otros antibióticos importantes para infecciones sistémicas y infecciones severas por Streptococcus. Sin embargo, tras el cambio de tarjetas y el cambio de BITEC con la nueva licitación, es importante que hagamos un ajuste. La casa comercial indica que se debe utilizar todas las cepas de Streptococcus agalacti con la tarjeta de gram positivo. Ya no vamos a utilizar la ST03 para ningún aislamiento de agalacti y vamos a dejarla únicamente para los demás aislamientos de piógenes, de neumonía y de los demás Streptococcus grupo viridans. Esa es una consideración importante. Ahora veamos un poco el contenido de la tarjeta. Tenemos la línea de antibióticos, las concentraciones y la indicación de uso de FDA. Vemos cómo varía, no todos los antibióticos son para todas las especies, a pesar de que aquí tenemos la inclusión de agalacti para algunos. La casa matriz en Costa Rica sí nos recomienda utilizar agalacti únicamente con la otra tarjeta.
Entonces, veamos un poco el estudio de estreptococos piogénicos, los del grupo piogénico, que son Agalacti, Piógenes y Equisímenes. Tenemos que la primera línea de tratamiento va a ser la penicilina como tal o en su defecto ampicilina. Streptococcus piógenes va a ser susceptible universalmente a penicilina y Agalacti tiene escasos reportes de modificación de PVPs, lo que lleva a una sensibilidad disminuida a penicilina. Sin embargo, esto no respalda una conducta diferente a utilizarlo de forma natural y de forma empírica, porque los pequeños hallazgos que se han dado no modifican realmente el perfil de resistencia que se tenga de forma global. Entonces, no se indica una PCA para betalactámicos de uso clínico, es decir, no se debe utilizar dado que su sensibilidad es universal. Como segunda línea, sí vamos a utilizar los macrólidos para casos de alergia a penicilinas y el grado de resistencia aquí sí es variable, no la podemos predecir. Entonces, tenemos que utilizar PSA para eritromicina y clindamicina. ¿Y por qué estos dos antibióticos? Dado que juntos nos van a esclarecer el fenotipo correcto de MLSB constitutivo o inducible. Recordemos que el fenotipo constitutivo es donde tenemos resistencia inicial a clindamicina y eritromicina, ambos demostrados por PSA. Y la resistencia inducible es cuando tenemos resistente a eritromicina negativo por clindamicina y la resistencia inducible positivo. Eso es un hallazgo importante porque entonces también contraindicaría el tratamiento de clindamicina. Finalmente, incluimos también la PSA de vancomicina para casos donde haya pues la resistencia como tal a los macrólidos de manera inicial en la PSA. En esta diapositiva les presento las características técnicas y las explicaciones que vienen asociadas a esa tarjeta de AST ST03. Es importante siempre que leamos el inserto de forma completa y que se analice toda la información. Aquí les queda para que lo detallen un poco más, porque si bien la PSA se hace de forma automática y se reporta, puede ser de forma automática, es importante que consideremos que se hace un esfuerzo para incluir muchos microorganismos que sean tamizados y controlados por una sola tarjeta, pero responden a características tanto microbiológicas en cuanto a resistencia antimicrobiana como genotípicas distintas. Y no se puede realmente que todos los pocillos sean vinculantes para todas las especies que trabaja la tarjeta. Muchos pocillos van a ser dirigidos a una sola especie o a una serie de especies sin incluir todos los microorganismos que se trabajan con esa tarjeta, tanto para identificación como para PSA. Principalmente en PSA lo vemos. Como veíamos en la clase anterior, con base en la PSA de gram positivos tenemos varias especies y géneros muy distintos que van a utilizarse, principalmente Streptococcus, Enterococcus y Staphylococcus. Y entonces tenemos ciertas pruebas que solo se van a utilizar para cierto género y otras para otros géneros. De esta forma también tenemos las mismas consideraciones. Si bien la tarjeta es para Streptococcus, algunos pocillos son para pruebas únicamente de Streptococcus piógenes, Streptococcus pneumoniae y otros Streptococcus. Ahora, la terapia antimicrobiana de los estreptococos no piogénicos sí marca una diferencia con respecto a lo que vimos anteriormente. Aquí la penicilina sí tiene resistencias importantes demostradas y descritas para diferentes grupos. Por ejemplo, tenemos Streptococcus pneumoniae que entra en esta clasificación porque si bien es parte del grupo mitis y vemos donde hay toda una historia desde 1943 cuando se generó la introducción de la penicilina hasta la actualidad donde tenemos genotipos y algunos aislamientos
multiresistentes a todas las drogas actualmente indicadas. Entonces tenemos que ha habido reportes de resistencia a betalactámicos, macrólidos, lincosamidas, fluoroquinolonas, tetraciclinas y trimetoprim sulfa, y todos por diferentes mecanismos de mutación, adquisición de genes de resistencia, en fin, hay muchos mecanismos distintos. Hay resistencia principalmente por alteración de PVPs. Y dentro de los grupos, el grupo mitis y salivarius tiene alta tasa de resistencia a penicilina. Eso es un factor que siempre tenemos que recordar. El tratamiento debe ser entonces con sensibilidad demostrada por PSA con tamizaje de oxacilina, y debe hacerse la PSA con otros betalactámicos también. Es decir, si vamos a probar y a tratar al paciente con un antibiótico distinto a penicilina, debe hacerse el tamizaje con ese antibiótico, dado que aquí extrapolar un antibiótico a otros en el género Streptococcus y el grupo no piogénico no es tan correcto como si lo hacemos con el grupo piogénico. De segunda línea vamos a tener cefalosporinas, macrólidos, fluoroquinolonas y vancomicina. Y acá si no hay reportes de momento de resistencia a vancomicina, pero sí debe haber una sensibilidad demostrada a diferentes antibióticos de estos grupos acá descritos para poder tratar al paciente con ese antibiótico. Entonces, la terapia antimicrobiana sí tiene que ser siempre guiada por PSA y por una sensibilidad demostrada. Lo vemos acá nuevamente en la tarjeta ST03, donde todos los antibióticos que se pueden probar y tamizar para los estreptococos no piogénicos. La PSA de los cocos gram positivos, la referencia que manejamos actualmente, que es la P663, como les comentaba en un inicio, la casa comercial la destinó para el uso de Streptococcus agalacti en todos los contextos. Sin embargo, en los últimos años han habido bloqueo de antibióticos por limitación de producto, es decir, que no pasan ciertos controles de calidad y no se pueden reportar. Y en esta tarjeta no se puede reportar en Streptococcus agalacti la clindamicina. Entonces, como veíamos, es de gran importancia saber esta sensibilidad para los alérgicos a ampicilina. Por tanto, ya no va a ser la opción que vamos a requerir en muestras distintas a orina. Para muestras distintas a orina necesitamos obligatoriamente la tarjeta ST03, ya que me va a dar el perfil de clindamicina de resistencia inducible en esos casos. Para orina sí podemos seguir utilizando la P663, ya que clindamicina como tal no es un antibiótico que pueda considerarse en infección urinaria. Además, la tarjeta me va a dar las opciones de nitrofurantoína y trimetoprim sulfa como alternativas a la ampicilina para el tratamiento de una potencial infección urinaria por Streptococcus agalacti. En esta diapositiva vemos una identificación y PSA de Streptococcus pneumoniae aislado a partir de una muestra respiratoria, que vendría a ser una neumonía de la comunidad. ¿Qué vamos a ver en la PSA de un sistema como Vitek en Streptococcus pneumoniae? Vamos a tener puntos de corte para un aislamiento de neumonía, oral, meningitis y otros. Esto es específico solo de esta especie y debería reportarse únicamente el relacionado con ese sitio anatómico. Entonces, aquí en las tablas inferiores vamos a ver lo que son equivalencias, opciones de tratamiento, cuáles se reservan para infecciones severas y consideraciones específicas de PSA en cuanto a su interpretación y reporte. Ahora veamos este caso de un Streptococcus pyogenes como representante del grupo de los Streptococcus piogénicos. Tenemos el perfil de PSA con una multisensibilidad a todos los antimicrobianos. Sin embargo, esto debe ser filtrado de forma que al médico no llegue el reporte completo, sino dirigido a las opciones de primera línea,
donde nuevamente vamos a restringir lo que son resistencias intrínsecas, que en el caso de los estreptococos no estamos incluyendo ninguna dentro de la tarjeta, lo que sí se reserva para infecciones severas y otras opciones de tratamiento en contextos infecciosos distintos. En este caso, lo primordial que vamos a vigilar siempre es la resistencia a ampicilina y benzilpenicilina. De llegar a encontrarse, el sistema automáticamente va a marcar una incoherencia que debe ser corregida antes de su reporte, ya que como hemos visto anteriormente, no hay suficientes datos que nos avalen una resistencia a ampicilina o penicilinas en el grupo de los piogénicos. Por su parte, el Streptococcus agalacti en infecciones de piel y tejidos blandos, sangre y los tamizajes, en caso de requerir PSA, se va a realizar con la tarjeta ST03. Nuevamente, la diferencia es que clindamicina y eritromicina van a poder ser realizados y tamizados con esta tarjeta, mientras que con la P663 están bloqueados por limitación de producto. Entonces, únicamente vamos a tener un valor coherente y reportable en la ST03. Además, son importantes para inferir el mecanismo de resistencia inducible o constitutivo a la clindamicina, siendo este el tratamiento de segunda línea en el abordaje del Streptococcus agalacti. Recordarles que la PSA como tal no está incluida de forma sistemática en los tamizajes de Streptococcus agalacti en gestantes. Sin embargo, sí se solicita que cada centro conozca la epidemiología del Streptococcus agalacti a largo plazo, es decir, que tengan datos de cómo es la sensibilidad global y una vez que ya tienen una cantidad suficiente y estadísticamente significativa, poder dar recomendaciones sobre ese tratamiento de segunda línea y conocer con seguridad cuál es la tasa de resistencia que se maneja de clindamicina en el contexto de un posible alergia a betalactámicos que requiera este antimicrobiano para el abordaje. Ahora, durante años, el CLSI ha venido dando las pautas sobre el testeo de los antimicrobianos en las diferentes condiciones clínicas de los aislamientos bacteriológicos. En el 2023 introdujo el concepto de TIERS, que viene a revolucionar un poco la dinámica y el abordaje que se venía haciendo. ¿Qué es este sistema? Nos va a ordenar de manera paulatina y condicionada por grupos la realización de PSA. Es más, se puede realizar una PSA completa con el sistema automatizado, pero su reporte va a ser selectivo y escalonado de acuerdo a los tiers. Entonces, si vemos el estreptococo beta hemolítico, tenemos en el grupo 1 clindamicina, eritromicina y penicilina o ampicilina. Esos son los 3 antimicrobianos que deben probarse y reportarse en todas las condiciones. Una vez que haya una contraindicación a alguno de ellos o resistencia, se van a ir liberando del reporte el resto de antimicrobianos que se encuentren en el grupo 2, grupo 3 o grupo 4. Este es el abordaje que ahora está inclinándose la CLSI, dando un seguimiento a lo que venimos comentando también en la clase de enterococos respecto al informe selectivo, que va a ser liberado de forma filtrada de acuerdo al perfil de resistencia que vaya obteniendo cada bacteria. Y vemos acá cómo cambia ese sistema en los Streptococcus grupo viridans, donde de manera rutinaria vamos a probar ampicilina y penicilina, ambos. Mientras que con los Streptococcus beta hemolíticos se avalaba el uso de uno u el otro. Y también la utilización de cefotaxima y ceftriaxona, las cefalosporinas de tercera generación, desde ese primer abordaje. Eso por toda la parte antimicrobiana y perfiles de resistencia que hemos comentado, donde al final vamos a separar los grupos de Streptococcus en piogénicos
y no piogénicos o grupo víridas para el abordaje de este reporte selectivo de PSA. Finalmente les presento los siguientes 8 puntos sobre la relevancia diagnóstica del género Streptococcus. Importante que todas las técnicas de aislamiento, diagnóstico y reporte que hacemos buscan, además de tratar al paciente por la sintomatología que presenta, reducir secuelas y transmisión de infecciones. Vemos como el género Streptococcus se asocia a muchas veces estados de portador que aumentan el riesgo hasta 200 veces para luego tener un evento infeccioso en otros pacientes. Entonces, no solo estamos tratando al paciente, sino estamos tratando un problema de salud pública. El sobretratamiento de faringitis virales es un importante problema de salud pública. El diagnóstico de Streptococcus pyogenes sabemos que en nuestro medio no se hace de manera frecuente con cultivo de laboratorio. Entonces, vemos donde hay un sobretratamiento de infecciones virales al dar tratamiento antibiótico de forma generalizada cuando no hay un cultivo, una prueba molecular o una prueba antigénica que demuestre la presencia del microorganismo. Es nuestro deber como profesionales de la salud y especialistas tener esto presente y buscar espacios de interacción con los servicios médicos de forma que se pueda fortalecer los diagnósticos que no se realizan, entre esos el diagnóstico de Streptococcus pyogenes. Considerar que Streptococcus dysgalacti subespecie equisimilis participa en los síndromes clínicos de Streptococcus pyogenes, inclusive se pueden encontrar ambas especies generando el problema en cada cuadro clínico. Entonces debemos tener la capacidad de detectarlo y su presencia en una muestra clínica, en un resultado de un VITEC, nos debe llevar a pensar en los mismos síndromes clínicos de piógenes. El reporte de Streptococcus agalacti fuera del escenario de infecciones neonatales es importante que lo consideremos, que en estos casos sí hay una implicación y un papel patogénico en infecciones de tracto genitourinario en adultos mayores, principalmente cuando hay comorbilidades, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Sin embargo, fuera de este contexto, es importante también tenerlo en cuenta que puede darse en infecciones de piel y tejidos blandos, en algunas sepsis, en adultos. Sin embargo, fuera del escenario tanto de una comorbilidad de un paciente con factores de riesgo y fuera del escenario de una infección neonatal, es difícil establecer el rol de Streptococcus agalacti. Entonces, tener en consideración estos elementos. El reporte completo de Streptococcus pneumoniae con los puntos de corte meningios y no meningios ha llevado a reducir considerablemente los sobretratamientos y las malas interpretaciones. Por tanto, tener en consideración que el Streptococcus pneumoniae debe reportarse con ambos puntos de corte en todas las muestras biológicas, no necesariamente en las muestras que sean meningias. Considerar pruebas antigénicas si hay exposición previa a antibióticos. Ese es el escenario donde sí apoyamos el uso de pruebas antigénicas. El reto importante en asociar especies del grupo Viridians a infecciones es importante, dado su papel colonizante en prácticamente todas las membranas mucosas. Entonces, es importante que reconozcamos los espectros infecciosos de cada uno de estos grupos y hagamos ese análisis en el contexto clínico de la muestra que estamos recibiendo para verdaderamente reportar con especie y PSA los casos que lo requiera, dado que, como ya vimos, estos se asocian a algunas veces resistencias importantes a penicilinas y su tratamiento llevaría un esquema un poco más agresivo que el convencional para el resto de estreptococos del grupo piogénico. Entonces, debemos tener completa seguridad que lo estamos reportando a un cuadro clínico y que está obedeciendo a una infección. En el resto de los escenarios se puede reportar teniendo la consideración y dejándolo por escrito y comunicado con el médico que es difícil establecer el rol patogénico
por su asociación con una membrana mucosa de una manera clara y definida. Importante realizar la identificación a nivel de especie en muestras de abscesos, endocarditis y pacientes neutropénicos. Cuando tenemos un aislamiento de Streptococcus grupo viridans a este nivel, sí es necesario que la llevemos hasta especie, inclusive referirle el aislamiento a un centro de referencia especializado, dado que los microorganismos de los diferentes grupos sí generan estos espectros de infecciones clínicas y debe tratarse de la manera correcta. Además, para establecer un sistema de información correcto con infecciones propiamente. Hay una fuerte asociación de Streptococcus gallolíticos, subespecie gallolíticos, con malignidad del tracto gastrointestinal, como lo veíamos con cáncer de colon. Y si bien se habla que es un marcador de pacientes que ya tuvieron la infección, también se ha demostrado que su detección puede llevar y asociarse a la detección posterior hasta 5 años después de cierta malignidad. Entonces, sí vale la pena tenerlo en consideración y reportar el hallazgo y su asociación con la malignidad en cuestión. Siempre, finalmente, valorar la pertinencia de los cultivos con el contexto clínico. Esto para todos los géneros bacterianos, pero el caso particular de Streptococcus nos va a llevar a analizar el género, el grupo, con la muestra clínica, con el contexto de la infección que se está presentando, para finalmente determinar si ese microorganismo debe llevar reporte completo con PSA asociado y alguna nota aclaratoria sobre la presencia de esa bacteria en una cavidad como microbiota que nos pueda llevar a interpretaciones equívocas si se trata con antibióticos. Todo eso es papel del especialista y es un campo de acción bastante interesante que tiene que irse llevando poco a poco y de la mano y en comunicación constante con los equipos médicos para pues verdaderamente tener un efecto positivo sobre el diagnóstico clínico y el diagnóstico de laboratorio. Finalmente, agradezco la atención en esta presentación, quedo a su disposición para cualquier duda y espero haya sido de provecho estos temas que les hemos desarrollado. Muchas gracias.